Mi nombre es Jorge Adolfo Irungaray Varías, estudiante de la Universidad Mariano Galvez. Este video ensayo es para el curso de Derecho Mercantil. En esta ocasión les vengo a abordar 4 temas con respecto a el tipo de contrato o los contratos, que son los siguientes: el estigmatorio, el de depósito mercantil, el contrato de crédito documentario y el contrato de apertura de crédito. Cada uno va a ir identificado con su respectiva definición, sus características, elementos, plazo para constituirlo y la forma de la terminación de cada uno de ellos. El primer contrato es el estigmatorio. La definición de este contrato es un contrato mediante el cual una parte llamada consignante entrega a otra llamada consignatario mercaderías a un precio estimado para que le pague el precio o le devuelva la cosa en el plazo convenido. Esto está regulado en el artículo 713 del Código de Comercio. En la práctica comercial, el contrato estimatorio se le llama contrato de consignación y tiene gran utilidad en el comercio al menudeo, ya que el pequeño comerciante puede adquirir mercaderías del producto o mayorista sin cancelar de inmediato el precio y con la opción de devolverlas si no las vende dentro del plazo pactado. Algún pequeño ejemplo de esto son las concesionarias de motocicletas en los municipios o en los departamentos, que las centrales, por ejemplo, de alguna marca de motocicletas les vienen y les dicen: les doy 10 pasolas, 10 motos de hombres, 10 motos sport por un plazo de un año. Y si al término del plazo no las venden, me las devuelven, y las que vendan me las pagan, o ellos pactan las condiciones en el contrato en el cual van a convenir. Las características de este contrato: es un contrato mercantil y es un contrato propio del comercio, realizado entre comerciantes para un fin lucrativo. Todo lo relacionado a derechos mercantiles con fines de lucro. Es bilateral porque hay 2 personas implicadas, implican derechos y obligaciones recíprocas entre ambas partes. Es oneroso porque ambas partes buscan un beneficio económico. El riesgo de la cosa, el riesgo de la pérdida de los bienes, es asumido por el consignatario mediante están bajo su poder. Entre los elementos personales encontramos al consignante y al consignatario. En los reales encontramos las cosas muebles que el consignante entrega al consignatario y el precio de las cosas dadas en consignación, pactado por las partes. Los elementos formales es el contrato de consignación, el cual puede hacerse constar entre las partes en forma verbal o escrita, a conveniencia de los contratantes. Si es por escrito, puede constar en documento privado, en escritura pública o en un simple formulario previamente elaborado. El plazo para su constitución es el siguiente. La constitución del contrato estigmatorio se da en el momento en el que el consignante entrega los bienes al consignatario, estableciendo el plazo para la operación comercial. Este lo pactan ellos, puede ser un año, un mes, es propiamente de los que hacen el contrato. El contrato la forma de la terminación: el contrato puede terminar de las siguientes formas: cumpliendo el plazo. Si el consignatario vende los bienes, devuelve el precio estimado al consignatante. La restitución de la cosa: si no se venden los bienes, el consignatario los devuelve al consignante en las mismas condiciones en que los recibió. Y el pago del precio: el consignatario paga la cantidad estimada al consignante y se convierte en el propietario de los bienes que le han dejado. El siguiente contrato es el contrato de depósito mercantil. El depósito, la definición de este contrato es: el depósito considerado como la prestación de un servicio. Es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía el depositante, con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando se le requiera. Esto también lo encontramos en el artículo 1974 del Código Civil, una definición. Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante.
o la persona a cuyo favor se hizo o cuando se le ordene por orden de juez. Recordemos que esto es en el Código Civil. En el Código de Comercio todo es con algún fin de lucro, o sea que alguna de las partes o ambas partes tengan algún fin de lucro, alguna ganancia sobre este contrato. Las características de este contrato es que es real porque el contrato de depósito mercantil se perfecciona con la entrega de la cosa. Para el efecto se pueden citar los artículos 1974 y 1975 también del Código Civil. Es bilateral porque el contrato de depósito mercantil origina al ser retribuido obligaciones y derechos recíprocos de ambas partes. Es oneroso en virtud de que las empresas que lo realizan como una de las operaciones de su actividad profesional y en los depositantes como usuarios de los servicios que ellas prestan estipulan entre sí y provechos y gravámenes recíprocos. Es principal puesto que el contrato de depósito mercantil surte sus efectos jurídicos por sí mismo sin recurrir a otro contrato. Es conmutativo. Las partes por el contrato de depósito mercantil están sabidas desde que se celebra el contrato cuál es la naturaleza y el alcance de sus prestaciones, de manera que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la pérdida que les causa o podría causar el negocio. Es tracto sucesivo. El contrato de depósito mercantil no se cumple de una vez en el tiempo, sino las obligaciones se van cumpliendo dentro del plazo que se prolonga después de la celebración de dicho contrato. Entre los elementos personales de este contrato están el depositario, el depositante. Los elementos reales. El elemento real lo constituye el bien mueble que va a ser objeto de depósito mercantil, el cual puede presentarse en diversa forma, por ejemplo, mercaderías, dinero, joyas, títulos de créditos, títulos de valores, entre otros. Elementos formales. En el campo mercantil los contratos no están sujetos por su validez a formalidades especiales, por lo que el contrato de depósito puede formalizarse mediante simple acuerdo verbal, por un contrato de adhesión y por escrito en el caso de depósito bancario. El plazo para su constitución puede ser de forma inmediata con la entrega de la cosa. Si existe un plazo, este se fijará entre las partes, ya sea de forma expresa o implícita, pudiendo ser un plazo indeterminado hasta que se solicite la devolución. La forma de la terminación. La relación contractual del depósito mercantil puede terminar de diversas maneras: la devolución de la cosa, muerte del depositante, pérdida de la cosa o por mutuo acuerdo. El siguiente contrato es el contrato de crédito de documentos. El contrato de crédito de documentos es un contrato en virtud del cual un banco asume en forma personal la obligación de pagar a un tercero, llamado beneficiario, una suma de dinero equivalente al monto del crédito que abriera para orden de su cliente, contra la presentación de la documentación correspondiente por parte de aquel beneficiario. Tal es la importancia de este contrato que parece difícil la posibilidad de pretender exportar o importar bienes sin celebrarlo. Es la obligación del contrato. En este contrato sí se debe de hacer. El contrato de crédito documentario o crédito documentado es el contrato por el cual un banco asume en forma personal la obligación de pagar a un tercero una suma de dinero equivalente al monto del crédito que abriera por orden de su cliente, contra la presentación de la documentación pertinente. Las características de este contrato es que es principal debido a que se cumple por sí mismo y por su propio objetivo. Es típico ya que se encuentra regulado en el Código de Comercio de Guatemala en artículos 758 al 765. Es documentario debido a que las partes contratantes negocian con documentos y no con mercancías, servicios y otras prestaciones a que tales documentos puedan referirse. Es independiente. El contrato es independiente de las ventas o de cualquier otro contrato de los que puedan estar basados, es decir, cualquier contrato subyacente. Instrumento de pago. El contrato de crédito documentario es un medio de pago, es decir, cumple una función
de intermediación de pagos acompañados de seguridad jurídica relativa a la existencia de la deuda satisfecha por el propio banco. Es oneroso y conmutativo, puesto que existen obligaciones pecuniarias coexistiendo prestaciones ciertas previamente determinadas, siendo apreciable por las partes las ventajas y alcances del contrato. Es bilateral, es de ejecución sucesiva o tracto sucesivo, es condicional. Y entre los elementos personales podemos encontrar o se refieren a los que intervienen en el contrato, quienes deben de tener capacidad para contratar. Esta clase de contrato es un contrato complejo donde existen diversas relaciones jurídicas. En los elementos personales está el ordenante, que es la persona obligada por un contrato subyacente de pagar una suma de dinero. El beneficiario, que es la persona cuyo favor se emite la carta de crédito. Y el banco emisor, el banco del ordenante que emite la carta de crédito. Entre los elementos reales de este contrato se refieren tanto al monto del crédito que está obligado a pagar el banco, como a los documentos que deben entregar al beneficiario según las condiciones que consten en la carta de crédito. El elemento formal consiste en el documento requerido para la formalización, siendo este denominada carta de crédito. El plazo para la constitución de este contrato del crédito documentario no es un periodo de tiempo único, sino que se refiere a los tiempos de cada etapa de su proceso. Este proceso incluye la solicitud del importador, el estudio de riesgos por parte del banco emisor y la emisión del crédito a beneficiario. Una vez emitido el crédito, tendrá una fecha de vencimiento o expiración, que es el plazo que tiene al exportador para presentar los documentos y recibir el pago. La forma de terminación: un crédito documentario se termina de varias maneras, cumpliendo las condiciones, expirando la expiración del crédito, la cancelación del crédito o el incumplimiento. Si no se cumplen las condiciones documentales, el crédito puede no pagarse, lo que llevaría a la no finalización exitosa de la operación. Y por último tenemos el contrato de apertura de crédito. La definición de este es que el contrato de apertura de crédito es aquel mediante el cual un sujeto acreditante se obliga a poner a disposición de otro acreditado una determinada cantidad de dinero, o bien a contraer durante ese tiempo una obligación a su nombre. Nuestro Código de Comercio, en el artículo 718, nos amplía el citado concepto de la siguiente manera: por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o bien a contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten de su cargo. Las características de este contrato es que es un contrato de apertura de crédito, es típico, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual y de tracto sucesivo. Los elementos personales de este contrato es el acreditante, que es la persona que se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer obligaciones por parte de este. Y el acreditado es la persona que tiene derecho a disponer del dinero que se le acredita. Los elementos reales es la suma de dinero que el acreditante pone a la disposición del acreditado. El elemento formal, aunque la ley no dice en qué forma se debe hacer constar el contrato apertura de crédito, pero considerando que debe formalizarse por escrito por seguridad del acreditante. El plazo para la constitución es de mutuo acuerdo entre el acreditante y el acreditado y debe estar claramente especificado en el contrato. Puede ser un plazo determinado o indefinido dependiendo de lo pactado. La forma de terminación de este contrato puede ocurrir de las siguientes maneras: cumplimiento del plazo: el contrato finaliza cuando se agota el plazo establecido. Incumplimiento: si el acreditado incumple las condiciones pactadas. Acuerdo mutuo: las partes pueden acordar por determinado el contrato antes del plazo. Decisión unilateral: en algunos casos una de las partes puede terminar el contrato, especialmente si previo
si previamente se ha hecho este acuerdo en el contrato. El vencimiento del plazo sin renovación. Si el plazo expira y no hay renovación del contrato, este termina por sí solo. Espero que les haya ayudado el aporte en cuanto a los contratos en derecho mercantil. Muchas gracias.